Buenas tardes, amigos. Gracias por reencontrarnos en esta tarde lluviosa en la República Dominicana y específicamente en este Distrito Nacional. Hoy es jueves 23 de mayo del año 24. Soy Gustavo Ramírez Merán y me alegra poder llegar a sus hogares, a sus televisores, a través de sus teléfonos inteligentes y cualquier otro medio que le permita recibir a esta hora y siempre esta señal del Canal del Sol, Canal 6, y en internet, la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube, aquí estoy. Y aquí estoy viendo y oyendo y aprendiendo de la cuna a la tumba, la vida es una escuela. Nos enseñó el difunto ilustrísimo Facundo Cabral. Caso Calamar. Me escribieron algunas personas preocupadas porque no habíamos hablado del caso Calamar y le explicaba que no habíamos hablado del caso Calamar porque apenas estábamos saliendo de un proceso electoral que aún no culmina con el boletín final o el cómputo final. El caso Calamar inició en el año 23, en abril del año 23, teniendo como inculpados o implicados en el mismo, por primera vez en la historia de la República Dominicana, a funcionarios y personalidades de las cuales jamás se sospechó que pudieran estar involucrados en un entramado criminal en contra del Estado Dominicano y en contra de particulares, que dice el Ministerio Público que es con un volumen de dinero de 41.000 millones de pesos. 41.000 millones de pesos. Dinero suficiente para comprarse una isla o dos y para comprarse, si se pudieran vender, al menos 41.000 vidas, si se pudieran obtener, si se pudieran comprar vidas. Los implicados en el caso Calamar, de mayor renombre, todos son de alto relieve. Está el ex candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana y ex ministro de Obras Públicas y dueño de importantes empresas que surgieron, se desarrollaron, fortalecieron y se convirtieron en una especie de oligopolio y monopolio en algunas áreas, Gonzalo Castillo Terrero. Gonzalo Castillo, sin ninguna historia anterior de ser un heredero de fortuna alguna, emergió en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana como un hombre anormalmente poderoso en términos económicos y concomitantemente con eso fue desde la sombra y salió como desde un volcán y se convirtió en el candidato presidencial de esa organización política en octubre del año 19, compitiendo nada más y nada menos que con el expresidente, presidente de esa organización política y líder de esa organización hasta ese momento, el doctor Leonel Fernández. El principal inculpado, o uno de los principales inculpados, es Gonzalo Castillo. Después de Gonzalo, o en igualdad de condiciones, está el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Un hombre que venía de una vida empresarial sana, en el sentido de que su familia y sus empresas se dedican a comercializar alimentos. Y el que se dedica a vender comida, como el que se dedica a producir comida, en principio es una persona sana, en principio es una persona buena. Aunque le gane, puede especular cómo ocurrió, desafortunadamente, cuando desde el poder ejercido por José Ramón Peralta, le decían risita, convirtieron el ajo en una mercancía más perseguida que las sustancias controladas, léase narcóticos. Con estos dos
individuos entonces está encartado Donald Guerrero. Donald Guerrero es una persona de la provincia de Ocoa, ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, y según la acusación del Ministerio Público, fue el arquitecto y ejecutor de aquella, bueno, ahí hay tres, hay uno que debería estar preso, pero parece que ni siquiera como testigo lo tienen, que es el ex gobernador, es el ex director del Banco de Reservas y ex Contralor General de la República y ex Simón Lizardo. Pero Simón Lizardo ya estuvo preso por el caso Peme, parece que tuvo que ahora le han tenido indulgencia para no convertirlo en un reincidente, en un reo permanente. José Ramón, Donald y Simón Lizardo. Para los que no lo puedan conocer, el de la corbata verde, es verde, ¿verdad? Camisa blanca es José Ramón. El de la corbata con tintes amarillos, algunos puntitos amarillos, es Simón Lizardo. Y el otro señor es Donald Guerrero. ¿Cuántos implicados hay en el caso Calamar? Pues hay, en principio, se le conoció y se le impuso medida de coerción a 20 personas. Ahora, al presentar la acusación o escrito conclusivo, acto conclusivo, la Procuraduría General de la República incluyó a 26 personas más. Los imputados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Pichirilo, ese fue director del Consejo Estatal del Azúcar, Aldo Antonio Gervasi, Claudio Silver Peña, Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Mosquete, amigo mío, y no lo niego, involucrado en ese caso sin necesidad, pienso yo, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yajaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, y aquí voy a hacer una pausa, y por favor consigue una foto del señor Ángel Locuar. Ángel Locuar, con un prontuario que es simplemente escandalosa su vida. Ángel Locuar acaba de de entregarle al Ministerio Público 220 millones de dólares, creo que algunas propiedades. Hay gente que ha ensayado en la vida. Ese señor que ustedes ven ahí, parece que Sigmund Freud, antes de convertirse en la leyenda del psicoanálisis, viajó al futuro y se encontró con la personalidad del delincuente poliforme del que Freud hace mucho énfasis en sus estudios. Y encontró en ese individuo al delincuente poliforme. Freud dice en sus estudios, en sus investigaciones, que hay personas que ensayan todas las modalidades y expresiones del crimen. Creo, sin lugar a equivocarme, que ese señor que ustedes ven ahí, que acaba de devolverle al Estado, vía Ministerio Público, 220 millones de pesos, que dice él que fueron obtenidos de sus honorarios como intermediario, como abogado, al servicio de gente que le hacía reclamos al Estado Dominicano por expropiación de tierra y otros inmuebles. Él está en prisión domiciliaria. Y estando en prisión domiciliaria, le organizó una actividad política hace
poco a Leonel Fernández. Ahí estuvo un amigo, estuvieron gente que yo conozco. La información que tengo es que el último tumbe que ha dado, o el último conocido, fue al presidente Fernández, y que aquel candidato presidencial buscando el poder acomodé lugar y sin reparar de dónde venga el apoyo, pues gentilmente fue a la prisión domiciliaria de este señor y allí se reunió con una serie de dinosaurios rumiantes de aquel balaguerismo agónico y en vía de extinción, en la casa de un hombre con un grillete en los pies, en la casa de un individuo que concomitantemente con este juicio que tiene del caso Calamar, tiene otros temas pendientes en la justicia en Puerto Plata donde se están ventilando otros procesos en su contra. 220 millones de pesos le ha devuelto ese. Pero muchos, la mayoría de los implicados, ha hecho acuerdos con el Ministerio Público y ha hecho devolución de dinero. Es el caso, y yo no entiendo este Ministerio Público cómo está obrando. No entiendo cómo es que tienen delincuentes favoritos. Dentro de este entramado, de todo esto preso y todo este dinero incautado y este escándalo, el Ministerio Público ha llegado a acuerdos y está solicitando el criterio de oportunidad para testigos claves en el caso Calamar. Creo que hay una mala interpretación o un retorcimiento o un acomodamiento del Código Procesal Penal en lo que establece sobre el criterio de oportunidad. ¿A quién se le da un criterio de oportunidad? A una persona, hombre o mujer, no hay persona que no sea hombre o mujer, que le ocupen un cigarrillo de una sustancia controlada o una porción mínima. Ahí se puede aplicar el criterio de oportunidad. Se puede aplicar el criterio de oportunidad cuando un individuo muerto de hambre sustrae, se roba un racimo de plátano sin que medie en esa sustracción violencia. Si el tipo se robó el racimo de plátano por estado de necesidad, hambre, se le pudiera dar un criterio de oportunidad. Pero yo quiero que me digan a mí bajo cuál concepto y bajo cuál criterio legal el Ministerio Público le solicita a un tribunal distinto al que está encargado del control del caso, solicita que le homologue un acuerdo de criterio de oportunidad a favor de figuras como esta. Ramón Emilio Jiménez Colli, Mimilo. Dice todo el que le conoce, yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlo, que eso es un maldito delincuente de blanco que ha vivido del cuento de que fue nieto de Ramón Emilio Jiménez, aquel famoso escritor del Trujillato, que creo que fue el autor del libro Platero y yo. Ese ciudadano que se ha paseado por el jet set y en esta subsociedad de una supuesta élite compuesta por delincuentes impenitentes, perversos, que han vivido como parásitos privilegiados en una sociedad que perdió la vergüenza y la capacidad de asombro. Ese señor, José Arturo Ureña Pérez, ese es hijo del famoso Nene Ureña, recientemente fallecido. Ese fue el que quebró el Banco de Comercio y que luego en el gobierno de Danilo Medina, en el gobierno del PLD, fue designado embajador por ahí por el mundo, donde la buena vida es cada vez mejor. La impunidad
y el usufructo del robo sin ningún tipo de consecuencias, lo exhiben estas chinchas con saco y corbata. Chincha o chincha, no sé, lo dicen de manera indistinta a la gente. Las garrapatas de este sistema, de este país, son los herederos del Trujillato, del Balaguerato y últimamente la legión de atracadores del Partido de la Liberación Dominicana. Y aquí no pasa nada. Y probablemente usted ahí se lo vea por ahí manejando un carro deportivo carísimo, con un reloj de 150 o 200 mil dólares en la muñeca y con un palo de golf al lado para ir a jugar golf. Y no pasa nada. Entonces el Ministerio Público está pidiéndole para este truán y para los igualados a él un criterio de oportunidad, cuando en cualquier otro sistema de justicia y cualquier otra sociedad estuvieran pidiéndole 30, 40 años de cárcel y en algunos países asiáticos estuvieran fijándole fecha de linchamiento, ahorcamiento o inyección letal. No estoy pidiendo que implementemos aquí la pena de muerte, estoy diciendo las consecuencias. Está el otro individuo, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez. Es un hombre relativamente joven que desde los casos de la Sumlan y los escándalos del parqueo de la UAS y las diabluras del senador de San Juan, ese señor ha aparecido en todos esos casos involucrado. Está Víctor Matías Encarnación Montero, Natalia Cesarina Beltré Torres, Belkis Antonia Tejeda y la entidad, una empresa llamada DIFEBE. El Ministerio Público solicitó en su petitorio que todo lo decomisado, si estos son testigos, están sometidos a un criterio de oportunidad, pero están entregando propiedades y bienes, devolviendo porque son mala vida. Entonces, no entiendo. Simplemente no lo entiendo. Entonces, el juicio preliminar en contra de los exministros José Ramón González y Comparsa es el 17 de junio a las 9 de la mañana. Mimilo, ponme por otra vez la foto de este señor que parece que vive en Hollywood o en Mónaco. Ese es nieto de Ramón Emilio Jiménez. Hijo de Ramón Emilio Jiménez, hijo. Este es Ramón Emilio Jiménez III. Ese señor que está ahí, una Castilla. El padre fue jefe de la Marina, ministro de las Fuerzas Armadas, canciller de la República. ¿Por qué? Porque vienen heredando desde la década de los 30 del siglo pasado una relación con el poder heredada de su ilustrísimo abuelo, que fue un escritor. Probablemente cuando 20 gente leían, el abuelo se destacó como escritor. Y se ha destacado como un maldito delincuente al que la sociedad le ha permitido que lo haga. Mimilo, oigan el prontuario de Mimilo y por qué entiendo yo que debería estar preso. Mimilo señalado como la persona que conoce toda la estructura pública y privada dedicada al fraude por expropiaciones, compra de terrenos y juego de azar, los 3 esquemas que utilizaba esa supuesta red, fungía como el contacto entre los funcionarios y miembros del sector privado participantes en la organización criminal. Ese santo al que el Ministerio Público está tratando como una niña, devolvió al Estado, ha devuelto al Ministerio Público casi 2.000 millones de pesos, de lo que a él le tocó en ese robo de 41.000 millones de pesos en contra del Estado. Búscame por favor una foto, que debe estar por favor Mario, de Bolívar Ventura Rodríguez. Bolívar Ventura Rodríguez, contratista del Estado, a quien señalan como la persona que entregó a los imputados, él entregó en esas operaciones trianguladas de lavado de activos 1.231 millones, 993 pesos. Con 933 mil pesos. Si entregó
1.300 millones de pesos aproximadamente, él, solo en esa estructura. Él ahí, después que estudió no sé en cuál universidad, su segunda casa ha sido el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ese individuo, que no creo no tiene, que creo que no tiene edad para hacer tantas fechorías. Está relacionado con pagos de ubicaciones adulteradas, volumetrías inexistentes y fechas con anterioridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba esta estructura? ¿Qué era lo que hacían? Tan simple, yo conozco el caso específico del el Estado Dominicano le debía a esa empresa, a esa hacienda, 76 o 78 millones de pesos por una expropiación del año 1978. Llegaron estos individuos a revisar documentos y el apoderado de aquella compañía tenía todo ese tiempo por cobrar su dinero. Un buen día lo llaman y le dicen que van a sincerizar la deuda y actualizarla al año 20, creo, 18, 19, 20. No tengo el dato, Tineo, pero tengo la duda. Me refiero a mi compañero de Tigre de Mao. Lo llaman a una reunión, hay que sincerizar, actualizar la deuda. Y esa deuda de 76 millones la traen al presente a 526 o 548 millones de pesos. Condición para pagarle. O tenía que contratar como abogado para que les hiciera la diligencia del pago. ¿A quién? Al alfil del crimen. El alfil del crimen. Mira, buen título para un cuento. Que contratara al alfil del crimen Ángel Lockwood. A ese que estuvo preso por el caso del gas en el gobierno de Hipólito, a ese que estuvo bajo cuestionamiento en Colombia vinculado o sospechoso de tráfico de órganos humanos, de 20 desoneraciones allá, de 1000 fechorías, ese que ha estado involucrado en falsificación de títulos académicos, ese que ha estado involucrado en todo. No sé cuánta gente probablemente haya mandado a eliminar, porque porque tiene que ser un criminal completo, no puede ser solo crímenes de cuello blanco, también debe haber crímenes de sangre en su haber. No me funciona investigar. Pues entonces, usted como abogado obligatorio a este individuo, después que lo contrataban e iniciaba él la gestión, pues venían y obligaron a ese, en el caso específico al que me refiero, a modificar los estatutos y convertir en accionista de esa compañía en la actualidad a una persona que ellos le recomendaban. Luego emitían el cheque. Ya el cheque en caja, tenía usted que hacer la sesión de créditos, distribuir el dinero en papel, en actos notariales de sesión de crédito al abogado, al nuevo socio, y entonces ya con esa sesión de crédito le mandaban, ese cheque era enviado al Banco del Estado para que se repartiera, de distribuir el dinero, porque los actos de sesiones de créditos le daban potestad a la organización al banco para hacer esa distribución del dinero. Vi el caso de una familia apellido Mojica y el caso de otra familia del este, donde esta estructura les robó todo lo que sus ancestros les habían dejado.
Y gente que murió hace siglos aparece autorizando al abogado Ángel Locuar. Y yo me había prometido no mencionar su nombre jamás. Porque uno lo menciona y lo hace más famoso, pero algún nombre hay que llamarlo por su nombre para que la gente sepa. El alfil del crimen. ¿Qué es un alfil? En ajedrez las fichas tienen nombre. Está la reina, el rey, los caballos, la torre, los alfiles y los peones. El alfil es, en ajedrez, una pieza que puede moverse de manera en diagonal. Te voy a postular al premio Pulitzer de producción de televisión. Demasiado eficiente. Ese alfil que usted ve ahí puede desplazarse de manera diagonal sobre el tablero. Por eso es una ficha peligrosa, porque es la que tiene mayor capacidad de movilizarse en el tablero. Como este programa lo ve gente de cierta edad y de refilón ahí, una clasecita de ajedrez. Hace mucho no juego. La última vez que jugué fue con un tramposo, el hijo mío me quiso engañar. Ese es el alfil, que le permite moverse en diagonal para atrás, para adelante, para donde le dé la gana. Digo, para donde pueda. Y puede ir eliminando fichas contrarias, en este caso adversarios, con mucha facilidad. El alfil del crimen amasó una fortuna tan grande que puede darse el lujo de decir que de sus honorarios y como una limosna le está devolviendo al Estado 220 millones de pesos. Asumo que le habrá devuelto a la familia, a los familiares, a los dueños, a los herederos de propiedades que ellos ubicaron y fabricaron documentos para apropiarse, robársele el dinero. ¿Sabían ustedes, y esto es para los dominicanos que ven este programa con más frecuencia y los capitaleños más, una de los lugares que esa gente cobraron un dinero? Hay una urbanización que se llama Miramar, que más que una urbanización es un barrio completo, que está entre la avenida Independencia y la avenida 30 de Mayo, más o menos al kilómetro 7 u 8 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional, se llama Miramar. Una extensión de tierra extensísima. Era del Estado y esa gente fabricó papeles y registró documentos y le cobraron al Estado y le robaron al Estado cerca de 3.000 millones de pesos como supuesto pago de compensación a unos presuntos herederos de unos presuntos dueños. Son tan bárbaros, y busquen la prensa de entonces, que obtuvieron una sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, porque esa era la vía rápida, reclamándole al Estado Dominicano los terrenos donde está el Aeropuerto Internacional de las Américas. Son tan hijos de Dios, de la vida, que donde está el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Palacio de los Deportes, en el cuadrante de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero y Ortega y Gasset con John F. Kennedy, que deben haber ahí no sé cuántos miles de metros. También intentaron que el Estado Dominicano le pagara a unos supuestos dueños aquellos terrenos. Y aquí se atreve gente a decir que eso es persecución política. Y aquí se atreve gente a decir
que el Ministerio Público es complaciente o que solo mira para un lado. Es simplemente insoportable. Vamos con los testigos que el Ministerio Público está favoreciendo. Encarnación Montero, director técnico de la OISOE. En la OISOE es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, donde un muchacho arquitecto de la Romana, harto de que lo extorsionaran, de que lo exprimieran, de trabajar para otros, se pegó un tiro en el baño de aquella institución como testimonio eterno de lo ominoso, de lo execrable de esa gestión delincuencial que se aprovechó y se apoderó de este país. No solo por 8 años, porque muchos de los actores de esos 8 años venían arrastrando y practicando todas sus diabluras desde el inicio de la primera década del año 2000. La OISOE de Francisco Pagán, un imbécil que, según me dicen, todo el dinero que llegó a sus manos, bien habidos y mal habidos, se iba en la ludopatía, el juego permanente y sistemático en casinos. Y por eso anda por ahí andando sobre el diablo. Ahora es testigo del Ministerio Público. El otro individuo, el privilegiado, ese Pagán, que se sanó después que salió de la cárcel, Ureña Pérez, con el testimonio de Ureña Pérez, el Ministerio Público busca aprobar la operación que el entramado de corrupción realizó con los procesos de pago de expropiación de terrenos y compra fraudulenta de terrenos, pagado con el procedimiento de deuda administrativa a través de Hacienda. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que muchos de estos individuos van a estar viviendo, ese es Ureña Pérez, hijo de Nene Ureña. Nene Ureña, con cara de campesino, el padre, que se echó este país en un bolsillo y murió sin que ninguna instancia judicial le llamara, ni siquiera para preguntarle qué número era su cédula, y quebró el Banco del Comercio. Pero hay uno que le dicen el mago, que mucho antes de que todo esto explotara, tuvimos informaciones sobre su accionar. Le dicen el mago, Fernando Crisóstomo Herrera, que de ser dueño de una imprenta con una sola máquina de serigrafía offset, se convirtió, ese es el medio calvito, bueno, ahí está Mimilo, el galán de azul, Fernando Crisóstomo, el alfil del crimen y Donald Guerrero. Fernando Crisóstomo, ese sujeto, le ha devuelto al Ministerio Público más de 2.000 millones de pesos. Ese sí ha dado informaciones puntuales. Y pienso que va a ser el testigo estrella en contra de ese entramado que se robó este país. José Arturo Ureña Pérez, increíble. El Ministerio Público busca probar que él sirvió de intermediario entre Fernando Crisóstomo y Mimilo. Entonces, ¿cómo es? Ellos son los que arman la asociación ilícita, la asociación de malhechores, y ahora son testigos. El contacto con Donald Guerrero era Mimilo, quien sirve de intermediario entre Mimilo entre Mimilo y Ángel Guerrero y Donald Guerrero fue Crisóstomo. Francisco Pagán Rodríguez, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, ya hablamos de ese. Oigan las empresas de este señor.
Contratista del Estado a quien señalan como la persona que entregó a los principales imputados en el caso Calamar 1.231 millones de pesos, relacionado a pagos de ubicaciones adulteradas, volumetrías inexistentes y fechas adelantadas. Con su declaración, el Ministerio Público demostrar su participación directa en los hechos de los acusados, donde utilizaron sus empresas, si la empresa de Ventura, diseño de obras de infraestructuras con tecnología avanzada, construcciones y diseño, consorcio tecnológico de la construcción, así como diseño y presupuesto de edificaciones, carreteras con alta tecnología, para distraer fondos del patrimonio público a través de acuerdos de reconocimientos de deuda por adicional de trabajo sobre contratos adjudicados en la OISOE, que datan de más de 10 años atrás, teniendo ubicaciones y presupuestos adulterados, pues se basaba en volumetrías inexistentes realizadas desde la OISOE, donde no se realizaron levantamientos de campo por los técnicos correspondientes. Estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero le pusieron una fecha del año 18 para poder justificar el pago como deuda pública en el Ministerio de Hacienda. La señora Socorro del Carmen García busca aprobar en su calidad de directora financiera de las empresas del señor Bolívar Antonio Ventura y su participación en los hechos establecidos en la presente acusación. Además, establecerá cómo los acusados utilizaron las empresas para lavar el dinero. Víctor Matías Encarnación Montero. El Ministerio Público dice que recibió instrucciones de Francisco Pagán para que hiciera lo que sea para poder realizar los pagos de las ubicaciones pendientes que tenía el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez. Franklin Vladimir Ortega López. Reconocimiento de deuda Ventura Rodríguez en la OISOE. Pero aparentemente, Wilfredo Arturo González Castillo, en su calidad de subdirector de la OISOE, participó en los hechos establecidos en la presente acusación, donde recibió instrucciones de parte de Francisco Pagán Rodríguez para que instrumentara junto con Víctor Matías Encarnación los expedientes de las empresas. Yo creo que aquí hay dos casos. Mientras eso ocurre, nosotros nos entretenemos con trivialidades, con farándula de la más burda, rastrera y asquerosa, y nos olvidamos de que ese grupo sustrajo del patrimonio nacional para sus beneficios personal 41.000 millones de pesos. No le cambie, y al volver, ojalá ustedes nos llamen y podamos seguir hablando de este jueves lluvioso, de otros temas. No le cambie.